Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Estamos aquí en Creciendo Juntos. Hoy tenemos nuevamente un testimonio que yo estoy seguro que nos va a impactar nuestras vidas. Tenemos una invitada muy, pero muy especial. Con ella hemos trabajado muy chévere en la alabanza, en otros ministerios. Y bueno, es una persona muy alegre y ella hoy nos va a estar contando su testimonio, cómo Dios ha trabajado en su vida, cómo la ha ido enamorando, cautivando. Nos va a contar lo bueno, lo difícil, y bueno, todo siempre con el ánimo de edificar a la iglesia. Entonces, quiero presentar en esta noche a nuestra invitada especial, Ana María Romero. ¿Cómo estás? Hola, Brian. Yo estoy muy bien, gracias al Señor. Muy bendecida por el Señor. Muy Bueno, bendecida. bueno, Anita, pues nosotros digamos que vemos el testimonio como algo muy, muy valioso porque nos deja ver en las diferentes vidas lo que el Señor va haciendo de manera tangible, ¿no? Amén. Vamos a hacer un recorrido por tu vida y quiero que empecemos o nos empieces contando sobre tu infancia, ¿no? Cuéntanos un poco más de tu contexto. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta larga historia. Ya tengo 43 años, estoy a punto de cumplirlos, así que está un poquito larga la historia, ¿no? Mi nacimiento fue hace 43 años en un hogar cristiano. Eh, Mis papás eran los pastores de la iglesia Filadelfia de los hermanos menonitas. Yo soy la menor de 6 hermanos. Eh, Me siento muy bendecida en el área de mi infancia, muy bendecida por mis padres, porque pues mi mamá, una mujer de ejemplo, una mujer trabajadora, siempre fue muy trabajadora, una mujer de mucha oración, de intercesión, de mucha entrega a sus hijos. Así que siempre vi esa faceta hermosa de lo que es una mamá. Y mi padre, pues un hombre de suprema oración, un hombre de palabra, un hombre entregado a la gente, entregado al servicio social, a la obra social, a ayudar a la gente. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, tengo muy buenos recuerdos de cuando estaba pequeña y algo muy chistoso que todos en la casa lo recordamos es que yo fui la elegida para que mi papá aprendiera a predicar. Así que mi papá me sentaba enfrente siempre casi, yo digo que 1 o 2 veces en la semana y me predicaba. Así que eran más o menos 40 minutos y yo bebé, mi papá me predicaba y él aprendió a predicar conmigo. Así que oí mucha palabra, mucha palabra. Entonces fue muy bonito ese tiempo. Entonces, creciste en un contexto cristiano, Eso. feliz, Ajá. todo bonito, todo chévere. Y cuéntanos, bueno, ¿qué va pasando después en tu adolescencia? Empiezas a conocer nuevas cosas, nuevas Sí, amistades, nuevos caminos. Bueno, cuéntanos todas esas exacto. partes. Bueno, en mi adolescencia ocurrió algo muy duro en nuestra familia. Cuando yo estaba adolescente, resulta de que mi hermano, uno de mis hermanos viajó para Estados Unidos. Él iba a un intercambio precisamente en la parte de las misiones, un intercambio con los jóvenes, con la iglesia Hermanos Menonitas, y el mismo día que él viajaba para Estados Unidos, ese mismo día, o sea, íbamos al aeropuerto y ese mismo día mi otro hermano, el que un poquito mayor que él, se accidenta en un accidente de tránsito en su moto. Así que ese mismo día perdí 2 hermanos, ¿no? Uno se fue para Estados Unidos y otro se muere. Entonces, eso fue algo muy fuerte de mi adolescencia, fue muy duro para la familia. Mi hermano se dio cuenta a los 15 días por la falta de comunicación pues, que había en ese tiempo, no es como ahora. Entonces, eso fue un golpe muy duro en la familia. Eh,
fue algo que causó mucho impacto en mi vida, que me llevó mucho al llanto, a la tristeza. Bueno, fue un dolor muy grande y fue un suceso de la adolescencia que fue fuerte. Pero también hubo cosas muy lindas en este tiempo y una de ellas que mi papá, pues como te cuento, él siempre buscaba de que yo estuviera en ese camino de conocer a Dios. Bueno, él me puso un profesor o instructores de piano, entonces yo aprendí a tocar piano, estaba en la alabanza y bueno, estaba en un proceso como de conocer más de Dios y de trabajar para su obra y la verdad es que a mí me empezó a impactar y a encantar esto del servicio a la obra del Señor y me empezó a enamorar. Esto hizo como empezar a superar ese suceso tan difícil. Y recuerdo también que una vez mi padre me lleva a otro lugar también, que fue un grupo que se llamaba Misionero de Niños, que se llamaba Niños del Rey. Y fue allí precisamente donde yo siento que conocí a Dios, donde yo siento que ya ese día o durante ese tiempo recibí un discipulado. Ellos eran un grupo de misioneros de Jucum y allí se hablaba mucho de quién es Dios, de conocer a Dios y de darlo a conocer. Esa es la palabra clave. Conoce a Dios y darlo a conocer. Entonces allí empieza mi nuevo nacimiento. Fue un momento donde yo pude perdonar, donde pude tomar la decisión de seguir al Señor, donde yo tomé la decisión de servirle y donde yo dije, Señor, yo quiero trabajar para tu obra y quiero conocerte y darte a conocer. Yo creo que es un doble compromiso que tenemos, conocer a Dios y darlo a conocer. Entonces, bueno, yo honro también a las personas que fueron mis tutores o mis líderes en ese tiempo. Ellos eran mis discipuladores. Con ellos son misioneros, se llaman Ricardo y Gladys, una pareja hermosa. Con ellos íbamos a parques, a hospitales, a cárceles, a colegios, a diferentes ciudades y hacíamos evangelismo. Y yo pienso que ese doble trabajo de conocer a Dios y de darlo a conocer hace que nuestra fe se avive y empezamos sí, a avivar nuestra fe y nuestro trabajo. Entonces allí más o menos es como la parte de mi adolescencia. Luego viene entonces otro tiempo que ya fue cuando ya tenía como 15 años, 16 años, en 15 años más o menos. Mi papá siempre mi papá ha tenido mucha influencia en todo lo que te estoy contando. Él trae a una campaña al Grupo Manantial. El Grupo Manantial en ese tiempo era un grupo musical muy conocido. Y bueno, conocí en ese tiempo con el Grupo Manantial, conocí al que fue luego mi esposo. Él también tenía esa visión de trabajo misionero. Entonces, tomamos la decisión de casarnos y empecé desde muy joven, iba a cumplir 17 años cuando empecé ya a ser una mujer casada. Entonces te cuento que fui muy rápido, me casé a los 16 años, me faltaban 2 meses para cumplir los 17. Y bueno, así empezó como esa segunda fase de mi vida, ya como una mujer casada. Y bueno, ahí empezó otra fase, ¿no? Bueno, Otra fase en el camino. y bueno, en ese proceso de matrimonio, ya tienes 2 hijos, ¿no? Claro que sí, pues resulta que bueno, nos casamos muy jóvenes y no empezamos de una vez a encargar, sino que nos fuimos para Palmira y en Palmira iniciamos el ministerio de alabanza con la iglesia que estábamos allí. La iglesia se llamaba Manantial al Mundo y la iglesia era del grupo Manantial con Josías Manzano, que también es una pareja que yo quiero honrar. A Josías Manzano y a su esposa, porque ellos influenciaron muy positivamente en nuestras vidas, en la parte ministerial. Tiempo completo estábamos allí trabajando en la iglesia y servíamos en la alabanza. También recuerdo que iniciamos un ministerio de adolescentes grandísimo, teníamos más o menos 40 adolescentes y ese ministerio se llamaba Los Timoteos y fue un ministerio muy fuerte que nosotros
como pareja iniciamos y fue un tiempo bien, bien hermoso durante el tiempo de que estuvimos en Palmira. Ya entonces nos vinimos para acá, para Tuluá, fueron 2 años en Palmira de matrimonio y de ministerio, y nos vinimos para acá, para Tuluá, y aquí en Tuluá fue donde ya llegaron los niños. Llevamos 7 años de casados y no habíamos quedado en embarazo, y resulta que empezamos a orarle al Señor, fue un milagro, nosotros sentimos que nuestros hijos fueron un milagro porque no podíamos y íbamos al médico y todo esto y no se daban las cosas. Cuando quedé en embarazo y mi primer hijo se llama Eliam. Ya, como te digo, nosotros cantábamos y yo quiero como contarte algo de las cosas que hacíamos. Yo aquí tengo una cancioncita que fue una de las primeras canciones cuando nace Liam. Hicimos una canción así, dice: hoy te cuento, no sé contar cuentos, hoy te aclaro, no sé cómo explicarlo, nunca me había vestido de elefante, nunca nadie se atrevió a decirme barrigón. Y el coro dice: su carita me tiene enamorado, su mirada me tiene cautivado, sus preguntas me tienen admirado, sus respuestas me tienen inspirado. Y eso empezaron a nacer canciones y fueron nuestros hijos como el fuego de las canciones. Luego nació mi segundo hijo, se llama Santiago, y con él también nació otra canción que dice: Santiaguito, príncipe azulito, te queremos tanto, tú eres un encanto, colorcito brillante, intenso, extravagante, que vienes de aquí para allá, no dejas de decir lo mismo hasta obtener respuesta, ojitos hermosos. Y así fueron naciendo canciones que empezaron a inspirar como la vida familiar, ¿no? La vida de hogar. Aquí en Tuluá empezamos con una academia de música y empezamos a trabajar con la Iglesia Unión Misionera. También iniciamos un ministerio de adolescentes. El ministerio se llamaba Leche y Miel. Fue un ministerio donde también Dios me llevaba a lo mismo, a conocer a Dios y a darlo a conocer. Y ese era como el enfoque, así que los poníamos a los chicos a hacer sus devocionales, a que también, como era un doble propósito, porque creo que ese es como la base, Brian, de nuestro trabajo, sí, y de nuestro encuentro con Dios, dar a conocerlo, porque si nos quedamos solamente con el conocimiento, entonces no va a haber crecimiento espiritual en nuestras vidas. Entonces, escuchaba en estos días una prédica de un hermano en la televisión y decía que nosotros somos sanadores heridos, porque mientras que estamos sanando a otros, Dios nos está sanando a nosotros. Entonces eso ha sido como un trabajo bien fundamental en mi vida, y lo que he querido como enseñarle a los adolescentes y a los jóvenes en ese tiempo fue como lo que siempre hacíamos: conocer a Dios y darlo a conocer. Así que también trabajamos con la alabanza, trabajamos con los jóvenes, también estuvimos trabajando en la restauración de parejas, y también, como te digo, nacieron muchas canciones hermosísimas, donde ya no era más el trabajo tanto de la iglesia, sino de la restauración de los hogares, de las familias, y nacieron canciones tan lindas, Brian. Hay una canción que quiero recordar en este momento, y decía: mi historia sin ti tal vez sería mejor, tal vez una carrera, yo bolsillo de primera. Cantábamos a dúo, ¿no? Y yo le decía: tal vez sería modelo, y él me decía: yo sería un Don Juan. Mi historia sin ti tal vez sería mejor, restaurantes, viajes, shopping,
Y él me contestaba, yo andaría en Cherokee, tal vez sería una Barbie, pajarillo picaflor. Y en el coro dice, no resisto pensar. Y empezaba pues un romance tan lindo, y cuando terminábamos las canciones siempre había ese tiempo de restauración, donde hablábamos a las parejas, y empezamos a salir ya de nuestro entorno, ya empezamos a ir a otros lugares, ya no solamente aquí en Tuluá, sino que nos invitaban de diferentes iglesias, a diferentes lugares. Íbamos a cantar y a ministrar familias. Fue un tiempo hermoso. Y luego vino ya el pastorado. En Tuluá empezamos a trabajar como pastores y también a sembrar iglesias, y estábamos en este proceso de sembrar varias iglesias. Las abrimos la obra, la dejábamos abierta y iban otros pastores a continuar la obra. Así que fue un trabajo hermoso que estuvimos haciendo durante ya como los primeros 10 años, y donde ya habían nacido los niños y estábamos en este proceso. Luego viene entonces ya la parte donde conocemos el ministerio Cruising for Jesus, que otra vez mi padre tiene que ver en este tiempo, y yo recuerdo que mi padre pues fue uno de los que impulsó el ministerio aquí en Colombia. Y entonces nos impactó mucho este ministerio, nos impactó que es un ministerio de amor, de restauración, un ministerio de evangelización, un ministerio integral donde se hace la obra social. Nos impactó mucho la vida del pastor Horacio, de su testimonio, y queríamos como hacer otro peldaño en el ministerio, y ahí que tomamos la decisión de empezar el ministerio en Tuluá, el ministerio Cruising for Jesus. Cuando inició en Cali, Brian también inició aquí en Tuluá. Súper, súper. Pero, y bueno, entonces ya empiezan a trabajar con Cruising en Tuluá, Ajá, empiezan en a Tuluá. hacer trabajos evangelísticos, un trabajo, wow, muy, muy importante. Eh, y pasa algo, ¿no? Pasa algo en tu vida. Sí. Bueno, yo conozco tu testimonio, entonces, pues, Sí, cuéntanos acerca de ese momento, desde ese pues, suceso clave, pues, difícil. de tu vida. Bueno, resulta que aquí en Tuluá, como les digo, empezamos un grupo de 12 personas. Eh, pero entonces empezamos a trabajar fuertemente. Mira, en tan solo un año ya teníamos un grupo de alabanza súper, un grupo con todo, con batería, con piano, con guitarra, porque nosotros pues teníamos como ese fuerte de la alabanza, y sobre todo mi esposo tenía ese fuerte de la alabanza. Y empezamos en un año ya empezamos con el grupo de alabanza, con el grupo de evangelismo. Te cuento que hubo una facilidad para evangelizar, íbamos a parques, a cárceles, como vas notando siempre en mi vida fue eso, el evangelismo, siempre ese fue el fuerte en mí. Empezamos una obra en el barrio San Francisco, que es uno de los barrios más vulnerables, así como en Cali, en Siloé. Y estábamos trabajando allí fuertemente, y yo recuerdo que éramos dos, éramos muy pocos, pero la iglesia empezó a crecer, pero era con una palabra que está en Lucas 20, en Lucas 14, 23. Y yo recuerdo que esa palabra fue como una palabra muy fuerte, donde el Señor nos decía que llenáramos la casa de Él. Éramos muy pocos, o sea, siempre se hacía evangelismo, pero su casa no se llenaba. Entonces el Señor nos decía a través de esa palabra, tráigame al cojo, al manco, al ciego, porque los invitados a las bodas no quieren venir, que se llene mi casa. Y resulta de que nosotros
íbamos en taxis y traíamos a las gentes así como hacen en Cali, así como hacemos en Cali, traíamos a las gentes en carros para que vinieran a la casa del Señor, no solamente ir allá, sino que los traíamos y se llenaba la casa del Señor con gente, pues, con muchas problemáticas, pero que querían buscar del Señor. Así que fue un tiempo hermosísimo donde había un mover en la iglesia. También te cuento que estuvimos en las cárceles, en la cárcel de Tuluá, en la cárcel de mujeres. Íbamos a la cárcel de mujeres y era fuerte el trabajo que se hacía allí, la ayuda, la acción social, el respaldo de Dios, las mujeres restaurándose, siendo sanas, había siempre la administración del Señor para ellas. Así que Dios estaba trabajando de manera muy fuerte con nosotros. Pero viene entonces como un momento de mi historia donde se me parte como la vida en dos, lo que tú estabas contando, y que hace que Ana María apagues, diga apague y vámonos. Y fue que llegó un momento en que mi esposo me dice que se quiere divorciar. Y la razón es porque está enamorado de otra persona. La razón es porque ya no quiere vivir más conmigo, sino que quiere hacer su vida con otra persona. Qué momento tan difícil. Te digo que tú vienes viendo cómo restaurábamos hogares, restaurábamos familias, ayudábamos a la gente. Nuestro hogar era un hogar de ejemplo, de admiración. Y cuando pasa todo esto, ¡oh! Ana María se desploma. Ana María se desploma. Llegó un momento de suma depresión a mi vida. Ahora, ahora 8 días hablábamos de compartir el testimonio y yo inmediatamente me puse flop porque yo decía, no, Señor, es tan difícil para mí hablar de estas cosas todavía. Y porque es como volver a recordar cosas tan duras, ¿no? Que nos suceden. Y una de esas fue el tomar la decisión de divorciarme. Fue muy difícil, fue demasiado difícil. Yo entré en un tiempo de depresión, de frustración, sí, de silencio. Fue un año de mucho silencio después de que yo hablaba del Señor a diestra y siniestra. Ya no quería hablar más, estaba callada, no me salían palabras de mi boca, estaba derrumbada. Sabes que hay una palabra fuerte que yo quería decir hoy, es vergüenza. Me sentía muy avergonzada. Yo decía, pero el Dios que yo predicaba, el Dios que yo decía que restaura hogares, que restaura tu vida, el Dios del que yo estoy predicando hoy, ahora ya, ¿qué voy a decir? Yo ¿qué voy a predicar? Yo le decía al Señor, ¿yo qué digo, Señora? ¿Con qué cara yo hablo? ¿Con qué cara yo le miro a mis vecinos? Yo tenía vergüenza de ver a mis vecinos, tenía pena de ver a la gente de la iglesia. Era una vergüenza por este suceso. Por este suceso me sentía muy, muy avergonzada. De todas maneras, traté en mis fuerzas de seguir con la iglesia y fue un año más o menos que pude sostenerme, pero yo no pude sostenerme más porque fue un año de que yo empezaba un culto y me ponía a llorar, eh, a, a veces no quería salir, no, eran unos momentos súper difíciles, entonces yo un día que hablé con el pastor Horacio y le dije, no, pastor, yo no puedo más, yo no puedo. Y ahí fue cuando decidí irme para Cali. Viví un momento de tanta soledad, de tanta, o sea, de rechazo, porque es que
bueno, que tú digas, hombre, Señor, si yo, mira que era tan difícil porque yo decía, Señor, pero es que yo me casé con un hombre de Dios, yo no me casé con, en desobediencia, yo no me casé con un hombre que, del mundo, yo me casé con un hombre que estaba en el mismo proyecto de vida mío. O sea, era una cantidad de preguntas que venían a mi vida tan difíciles. Y resulta de que me voy para Cali y poco después deciden también como iglesia cerrar la iglesia de Tuluá. Oh, esto fue otro golpe también durísimo porque yo estaba, bueno, pero es que todo lo de Dios permanece y porque todo se acaba hasta la iglesia y esto no fue solamente un impacto en mi familia, en mi vida, sino que fue un impacto social que afectó la comunidad cristiana. Entonces, fue un golpe supremamente difícil para mí. Entonces yo tomé la decisión de irme para Cali y tengo que decir que salí huyendo, salí huyendo como Jonás. Eh, Pero yo ahorita veo y te veo y digo, no, Anita ya está full, está otra vez en pie, marchando, está otra vez en tu lugar, el Señor ha sido fiel, el Señor la ha sí. mantenido y eso me anima porque siempre, aunque nosotros no seamos fieles, el Señor Él sí permanece es fiel. fiel. Y mira lo que tú dices, hay que resaltar en este día es la fidelidad de Dios, el amor de Dios, porque nosotros sí somos infieles, pero Él permanece fiel. Y nosotros a veces tiramos la toalla, pero Él permanece fiel, Él permanece fiel. Y mira que cuando yo salí para Cali, aunque era como les digo, una huida, a la vez el Señor esto lo convirtió en una bendición porque vino la restauración para mi vida. Los pastores de Cali me ayudaron mucho, el pastor José Rubén, el pastor Fabián, sus prédicas, su acompañamiento, fue muy importante para mi vida y hoy también los honro. Eh, el ministerio de alabanza, porque recuerdo que fue en ese tiempo que se inició el ministerio de alabanza, antes estaban solamente como los varones, no sé si te acuerdas, tú eres parte de este momento, pero decidí, no sé ni cómo ni por qué el Señor nos puso que las mujeres también saliéramos a cantar y pensamos el coro de la iglesia, ¿recuerdas? Y eso hizo de que otra vez empezara a dar mis pinitos, aunque igual yo sentía que mis manos estaban cruzadas, yo me sentía muy maniatada, me sentía, o sea, era como Dios restaurándome, pero a la vez yo todavía estaba muy atada, muy callada, mi boca no se abría a pronunciar con denuedo su palabra, sino que estaba en un tiempo de restauración. Fui muy atacada en mi soledad, quise hacer cosas indebidas, eh, tomar malas decisiones, de lo cual tengo que darle la gloria a Dios, que Él fue el que me guardó, Él ha sido el que me ha guardado hasta el día de hoy, porque si fuera por mi mano, yo creo que yo hubiera también soltado del todo lo que Dios me ha dado, pero Dios era el que me sostuvo y era Dios el que me llevaba a estar firme por encima de él. Y otra cosa era ver a mis hijos. Siempre yo decía, Señor, alguien de los dos tiene que permanecer firme porque por ellos yo tengo que levantarme y seguir firme, pero de verdad que eran cosas muy fuertes. Y bueno, de todas maneras, ahí estaba el Señor ministrándome cada culto, cada palabra, cada oración, cada trabajo ministerial que hacíamos, eventos que hacíamos, bueno, todo lo que Dios permitió hacer en Cali fue y era parte del proceso de restauración que Dios tenía conmigo. Pero algo pasó que me hizo venirme para acá, para Tuluá, y tú también, bueno, eres conocedor de eso, y una de esas cosas fue que mi hijo, el menor, vivía aquí en Tuluá y él no quería volverse para Cali.
Y él entró en un periodo de rebeldía muy fuerte, y era supremamente grosero y estaba pues en un periodo difícil de su adolescencia. Y sabes que me pasaba algo, Brian, que yo no sabía cómo ayudarlo después de que ayudé a tantos adolescentes, después de que trabajé con ellos, que iba a sus casas. Yo no sabía cómo hablarle, no sabía qué decirle, estaba muy callada, ¿no? Lo que yo te digo. Y resulta de que empecé a orar, empecé a orar. Y en ese tiempo yo estaba terminando mis estudios de la universidad porque yo había detenido mis estudios a causa pues de la situación. Y cuando eh, el Señor me empezó a mostrar que yo debía de volverme para Tuluá. Y yo decía, pero yo no quiero volver allá, yo no quiero volver a reencontrarme con mi historia, con mi pasado, con gente que me conoció. Yo no quería volver a Tuluá. Y sentía fuerte la palabra de Jonás, que me decía que Santiago es una bendición. Santiago es una bendición, y yo lo veía como ese gran pez que me tragaba y me vomitaba en su voluntad. O sea, te vuelves para Tuluá, por Santiago lo vas a hacer, lo tienes que hacer. Entonces fue ahí que yo le pedí una señal al Señor, y yo, bueno, Señor, no he podido conseguir trabajo aquí en Cali. La señal es que pueda conseguir trabajo en Tuluá. La demora fue decir eso cuando me llamaron de un trabajo que hace mucho tiempo había enviado la hoja de vida, me llamaron. Y de 150 que habían allí en lista, que lo pude comprobar, quedé yo como elegida en ese trabajo. Así que no había nada que decir. Me vine para Tuluá. Eh, es un trabajo que todavía estoy allí, estoy docente, pero fue fuerte al principio porque yo me sentía como sola, me sentía en Egipto, me sentía como José. Eh, bueno, una cantidad de situaciones difíciles, pero Dios estaba ahí, Dios estaba allí y su voluntad, su fuerza estaba ahí. Y bueno, yo creo de que se llega el tiempo, o sea, empezó el proceso de la restauración, ¿no? De la restauración. Y quiero recordar ese versículo de la Biblia que dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, es su gloria, ¿no? Que Dios nos lleva de gloria en gloria. Y bueno, yo creo que eso fue lo que pasó en el proceso, y en este proceso el Señor me llevó de gloria en gloria y Amén. fue permitiendo que fueran pasando cosas de restauración en mi corazón. Y una de ellas es que me llevó a vivir enseguida de Carlos, ellos son ahorita los líderes de aquí, y me llevó el Señor a vivir enseguida en la casa de ellos, y ellos también estaban pasando por un proceso difícil, así que empezamos a acompañarnos y juntos estábamos en ese orar juntos, en ese pedirle a Dios por la situación que estábamos pasando, porque era algo mutuo. Cuando un día uno de las ovejitas de aquí de Tuluá me llama y me dice que lo van a operar del corazón a un chico que era de la alabanza de aquí de Tuluá, en el tiempo que estábamos antes. Y sabes que yo no supe qué decirle, yo me quedé callada, yo no sabía qué decir, era un silencio donde yo no hablaba con denuedo, yo estaba callada. Y yo dije, no, yo no voy a decirle nada a este muchacho. Entonces, lo único que se me ocurrió fue llamar al pastor Horacio, y le dije al pastor que por favor lo llamara y le hablara y le diera una palabra. Y resulta de que el pastor lo llama, le habla, le da una palabra, inmediatamente me llama a mí y me dice, Anita, es tiempo de volver a comenzar tu ministerio en Tuluá. Así que yo me quedé plop. Yo dije, no, Señor, yo no quiero. Fue otra vez la negación, el proceso, pues. Y el Señor me dijo como Pedro, y eso me toca mucho, porque el Señor me dijo, ¿me amas? Y yo, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Y el Señor me dijo, apacienta mis corderos. Entonces, eso me toca mucho porque otra vez el Señor me llevaba a decir, conoces a Dios, dalo a conocer, no calles más. Y entonces yo le dije al Señor, bueno, Señor, volví, le pedí palabras, Señor, confírmeme esto, porque esto es una locura. Y el Señor lo hizo, me lo confirmó. Y yo recuerdo de que dijimos, porque le dije yo al pastor Carlos, que es ahora el pastor, pero en ese tiempo él era mi vecino, y le dije, Carlos y Rosa, el Señor quiere que yo empiece otra vez la obra aquí en Tuluá. No sé ni cómo lo voy a hacer, pero lo vamos a hacer. Ustedes me ayudarían y ellos me dicen, sí, hagámosle. ¿Y qué vamos a hacer? Pues estamos aquí en la casa porque estábamos reuniéndonos en la casa de ellos a orar semanalmente. Entonces, resulta de que vamos a empezar a trabajar con niños. Y entonces el Señor nos dio una estrategia de 80 niños. Nosotros pensamos en 80 niños, 20 en 4 lugares. 20 niños en 4 lugares. Eso fue lo que pensamos. ¿Y sabes cuántos niños llegaron a esos 4 lugares? Llegaron 324 niños. Así que el respaldo de Dios fue único y fue como si Dios nos cogiera. Yo le decía a Carlos, a Rosa, que ellos ahora, el Señor también fue el que los trajo, pero fue como una ola que nos cobijó y ¡pum! Nos llevó a su voluntad. Y incluso, Brian, el 2 de octubre estamos cumpliendo 1 año con el Ministerio de Tuluá y apenas ahora 8 días vinimos a caer en cuenta que llevamos 1 año. Decíamos los tres, yo no lo había sentido, yo tampoco, no hemos sentido, no ha sido una carga, este tiempo no ha sido una carga, ha sido una bendición. Y Dios ha vuelto a traer el gozo de su salvación a mi vida, ha quitado la vergüenza, ha quitado el miedo, la pena, y todo lo ha quitado y me ha vuelto a traer de nuevo. He sentido que Dios me ha mostrado otra vez que el amor de Él o el amor del Padre está en mí y eso está haciendo de que yo pueda servirle, que pueda servir en su obra y que pueda apacentar sus ovejas. Le damos toda la gloria al Señor por tu vida, Amén. Anita. Amén, Muchísimas amén. gracias por contarnos tu testimonio. Amén. Realmente yo sé que va a impactar muchas vidas y, Amén. y ánimo, ánimo. O sea, en la labor siempre hay dificultades, hay momentos, por supuesto, maravillosos, pero lo importante es perseverar, perseverar Amén, amén, y sí. ese es como la meta. No es la carrera, sino es la perseverancia, la paciencia. Y, Amén. y bueno, le damos muchas, muchas gracias al Señor por tu vida. Para terminar, me gustaría que nos guiaras en una oración y, ¿por qué no, dándole un mensaje de ánimo a nuestra iglesia de Cali? ¿Por qué no también a las demás iglesias de nuestra denominación, de otros países, Cruising for Jesus, Estados Unidos, que también muchas veces nos ven? En fin, a todas las iglesias que hacen parte de Cruising for Jesus. Amén. Bueno, yo quiero decirles, hermanos, que crean que la gloria de sus hogares, la gloria de sus casas, la gloria postrera será mayor que la primera y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que Dios cumple sus promesas, que Él es un Dios de generaciones. Su misericordia es de generación en generación, así que Dios cumple sus promesas en tu generación, no importa
lo que esté pasando, no importa lo que haya pasado, sea muy difícil. Yo les invito, mis hermanos, a que no miren las circunstancias, sino que lo miren a Él, que no miren los pequeños problemas, porque el Dios que tenemos es grande, es gigante, y Él cumple sus promesas, no importa quién esté o quién no esté a tu lado, Dios cumple sus promesas. Amén, amén. Bueno, Anita, Amén. guíanos en una oración, por favor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por este tiempo de palabra donde hemos podido recordar quién eres tú, Señor, y donde podemos saber que te podemos dar a conocer, Señor, en todos los momentos de nuestras vidas, Señor. Yo te pido de que nos guíes por tu senda, por tu camino, y que nada ni nadie nos aparte de ti y de tu mano, Señor. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y porque tú nos amas, Señor. Y llévanos, Padre, a darte a conocer, a conocerte más, Señor, y a darte a conocer, Señor. En cada lugar donde estemos, que prediquemos, Señor, quién eres tú, Señor, y lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Esto es Creciendo Juntos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Anita. Un abrazo. Bueno, chao. Dios los bendiga a todos.